14 de marzo de 1314. En la Ile de la Cité, en el corazón de París, ardía la carne del último gran maestre de los caballeros templarios. Mientras el fuego le envolvía, Jacques de Molay no suplicó clemencia, no gritó, no imploró perdón. En su lugar, lanzó una maldición que ha atravesado los siglos. Llamó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV de Francia a comparecer ante el juicio de Dios en menos de un año. Ambos murieron, según los cronistas, poco tiempo después. ¿Casualidad, profecía o el eco de una injusticia silenciada? ¿Quiénes eran realmente estos hombres condenados por la Iglesia que una vez los bendijo? ¿Qué llevó a una de las órdenes más poderosas de la cristiandad a ser exterminada con crueldad y premura? Para entender la magnitud de esta tragedia histórica, debemos remontarnos a sus orígenes, cuando los templarios eran vistos como defensores de la fe, protectores de los peregrinos, soldados de Cristo. Fundada tras la Primera Cruzada, hacia 1119, la Orden del Temple nació con un propósito noble: resguardar a los viajeros que atravesaban los peligrosos caminos hacia Jerusalén. Su austeridad y valentía les valieron rápidamente el favor del papado y de las monarquías europeas, pero los templarios no se limitaron a blandir espadas en Tierra Santa. Su crecimiento fue tan meteórico como sorprendente. En pocas décadas, se convirtieron en banqueros, administradores de tierras, constructores de fortalezas y custodios de secretos. Su red de poder se extendía desde Escocia hasta Siria, y en sus manos no solo estaban los destinos de los peregrinos, sino también los tesoros de reyes y nobles. Con el tiempo, su figura adquirió una aura mítica, envuelta en rituales privados, códigos internos y una hermandad inquebrantable. Aquello que en sus inicios era un escudo de protección, comenzó a verse con desconfianza. Su riqueza despertó envidia, su independencia irritó a muchos, y su secretismo alimentó temores y conspiraciones. Hoy, más de 7 siglos después, su historia sigue despertando preguntas sin respuesta. ¿Fueron culpables de los crímenes que se les imputaron o víctimas de una maquinaria de poder dispuesta a destruirlos? ¿Fue su caída producto de la herejía o del cálculo político de un rey endeudado? Y, sobre todo, ¿cuánto de lo que se dice es verdad y cuánto es leyenda? Este es el relato de una traición meticulosamente planeada, de confesiones arrancadas con sangre y de una muerte que se convirtió en símbolo. Esta es la historia de los últimos días de los templarios. El poder de los templarios. De cruzados a banqueros. No es posible comprender la magnitud de la tragedia templaria sin detenerse primero en el apogeo de su poder. A comienzos del siglo XII, Europa vivía bajo la sombra de las cruzadas. En ese contexto, los caballeros templarios surgieron como una fuerza armada santificada por la Iglesia. No eran simples guerreros, eran monjes soldados, obligados a la castidad, la obediencia y la pobreza, pero entrenados para combatir. Su misión: proteger a los peregrinos cristianos en los peligrosos caminos hacia Tierra Santa. Pronto su valentía se volvió leyenda, y con ella llegó la generosidad de príncipes y nobles que donaban tierras, dinero y castillos a la orden, como si al hacerlo compraran su propio camino al cielo. Lo que comenzó como un grupo reducido de caballeros pobres se transformó en una organización transnacional con una estructura jerárquica admirablemente eficiente. Los templarios poseían fortalezas inexpugnables en puntos estratégicos del Mediterráneo, desde Acre hasta Chipre, y se convirtieron en pieza clave de la política cristiana en Oriente Medio. Pero quizás su transformación más sorprendente fue la que ocurrió lejos del campo de batalla. Con los recursos que acumulaban, comenzaron a desarrollar un sistema financiero sin precedentes en Europa. Los templarios ofrecían algo insólito para la época: seguridad económica. Inventaron lo que hoy llamaríamos una red de transferencias bancarias. Un peregrino podía depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén mediante una especie de carta de crédito. Administraban bienes, otorgaban préstamos y fungían como intermediarios financieros entre reyes y papas.
Llegaron incluso a custodiar los tesoros de la corona inglesa y a financiar campañas militares enteras. Su poder económico, sin embargo, despertó recelos. Ya no eran solo caballeros piadosos, eran banqueros con inmunidad papal. Su riqueza provocó tensiones con comerciantes, obispos y reyes, pero ninguna fue tan peligrosa como la enemistad con el monarca más calculador del siglo XIV, Felipe IV de Francia. Conocido como el Hermoso, Felipe se enfrentaba a una crisis financiera aguda, producto de guerras costosas, y una administración endeudada. Y en sus registros, la deuda más voluminosa era con los templarios. Al mismo tiempo, la actitud de la orden, cada vez más reservada, despertaba rumores. Sus rituales de iniciación eran secretos. Su independencia del poder civil y eclesiástico les confería una autoridad ambigua y temida. ¿Acaso no se creían superiores a los obispos? ¿No rechazaban la sumisión a las leyes locales? A ojos del pueblo, los templarios ya no eran los cruzados heroicos de antaño, sino una élite cerrada y misteriosa. Algunos empezaron a susurrar que adoraban ídolos extraños, que escupían sobre la cruz, que ocultaban herejías tras sus muros. En este caldo de desconfianza, envidia y ambición, se preparaba el golpe que cambiaría su destino para siempre. El poder templario, en su cúspide, se había vuelto demasiado visible y demasiado codiciado. El rey de Francia no estaba dispuesto a compartir influencia con una orden que actuaba como Estado dentro del Estado. El tiempo del asedio había comenzado, pero no con espadas, sino con cargos judiciales y hogueras. La traición, el viernes 13 de octubre de 1307. Amanecía el 13 de octubre de 1307. Era viernes, un día aparentemente común en el calendario medieval, pero destinado a quedar marcado por la infamia. En una operación cuidadosamente planeada, las autoridades del Reino de Francia se desplegaron en decenas de ciudades y fortalezas, ejecutando una orden secreta emanada directamente del trono: arrestar a todos los templarios del país, simultáneamente y sin previo aviso. Monjes, caballeros, servidores y hasta el mismísimo Gran Maestre, Jacques de Molay, fueron apresados en cuestión de horas. El impacto fue inmediato. La operación no solo fue brutal por su alcance, sino por su carácter meticuloso. El monarca había logrado mantener en absoluto secreto la redada más extensa de su tiempo. El arquitecto de esta traición fue el rey Felipe IV, asfixiado por sus deudas con la orden y sabiendo que nunca lograría someterla por medios convencionales, decidió destruirla desde dentro. Para ello necesitaba más que soldados, necesitaba una justificación moral y religiosa. El método fue tan antiguo como efectivo: acusarlos de herejía. Felipe armó un expediente que incluía los más terribles cargos imaginables en la Europa cristiana: renegar de Cristo, adorar ídolos paganos, practicar rituales obscenos y contradecir los sacramentos de la Iglesia. El supuesto centro de su culto herético era una figura enigmática conocida como el Baphomet, una palabra cuyo significado aún hoy se discute y que ha sido asociada erróneamente con el satanismo moderno. Los testimonios que sostenían estas acusaciones eran, en su mayoría, obtenidos mediante tortura. Los templarios, aislados, desorientados y sometidos a métodos brutales, como el potro, el aplastamiento de pies, la suspensión por las muñecas atadas a la espalda o la flagelación prolongada, fueron obligados a confesar todo lo que sus inquisidores quisieran escuchar. Algunos, en el límite del dolor y la demencia, admitieron que durante los rituales de iniciación escupían sobre la cruz o negaban a Cristo. Otros, más resistentes, callaron y murieron. La red de Felipe estaba tejida con precisión. Sabía que una confesión obtenida bajo tortura podía no tener validez moral, pero sí política. A medida que las declaraciones se multiplicaban, el caso tomaba forma y ganaba apoyo entre los sectores más temerosos o influenciables del clero. La figura del templario, antes símbolo de honor y santidad, fue oscureciéndose en la imaginación popular. De caballeros de Cristo pasaron a ser considerados agentes del diablo. El viernes 13, entonces, adquirió su aura maldita, no por los números ni la superstición,
sino por la traición meticulosa que ejecutó uno de los reyes más fríos de la historia. Lo más perturbador es que la maquinaria judicial que destruyó a la orden no se detuvo en las cárceles. Pronto vendrían juicios públicos, más torturas y, finalmente, las llamas. Pero en aquel amanecer del 13 de octubre, lo que ardía no era aún la carne templaria, sino la idea misma de justicia. Felipe IV había dado el primer golpe. El mundo que los templarios conocían se desmoronaba, y no por el acero del enemigo, sino por la palabra torcida del poder absoluto. El juicio y la condena. El proceso contra los templarios fue mucho más que una simple persecución. Fue una puesta en escena judicial cuidadosamente orquestada, con el poder real y el papado como protagonistas de una farsa cuyas consecuencias resonarían durante siglos. Tras la oleada de arrestos de 1307, Felipe IV tenía una prioridad: legitimar su ataque. Para eso necesitaba el aval de la Iglesia, y en particular del Papa Clemente V, un pontífice debilitado, instalado en Aviñón y cada vez más subordinado a los intereses del monarca francés. Clemente, al inicio, vaciló. El escándalo de herejía templaria le parecía, al menos en parte, forzado. Sin embargo, la presión del rey fue asfixiante. Felipe envió sus propios informes, con las confesiones arrancadas bajo tormento, y amenazó con acusar a la Iglesia de complicidad si no actuaba con severidad. El Papa cedió. En 1308, convocó una investigación eclesiástica y permitió a los inquisidores del rey continuar con sus interrogatorios. Para muchos templarios, esta fue una traición aún más amarga que las torturas. La misma Iglesia que los había creado, armado y bendecido, ahora los juzgaba como traidores a la fe. Los juicios se extendieron durante años. Mientras tanto, algunos caballeros, intentando salvarse del suplicio, ratificaban bajo presión las confesiones que les habían sido impuestas. Pero otros, movidos por la convicción o el orgullo, se retractaron públicamente. Esa decisión selló sus destinos. En mayo de 1310, en París, 54 templarios fueron declarados relapsos, herejes reincidentes y condenados a morir quemados vivos. La ejecución fue rápida y brutal. Las hogueras se alzaron en las afueras de la ciudad, alimentadas por los cuerpos de hombres que, apenas unos años antes, eran considerados pilares de la cristiandad. Finalmente, en 1312, bajo una presión insoportable, Clemente V firmó la bula Vox in excelso, por la cual disolvía oficialmente la Orden del Temple. No hubo una declaración de culpabilidad unánime. No hubo pruebas definitivas, solo una decisión política, basada en la sospecha pública y en el argumento de que la reputación de la orden ya no podía ser salvada. Sus bienes fueron repartidos, al menos en teoría, entre otras órdenes religiosas, principalmente los hospitalarios. Pero en la práctica, una gran parte fue absorbida por la corona francesa o simplemente desapareció. El juicio no fue, entonces, una búsqueda de verdad. Fue una demostración del alcance del poder monárquico cuando se alía con una iglesia dispuesta a mirar hacia otro lado. Lo que se juzgaba no era la fe de los templarios, sino su existencia misma. Eran incómodos, eran ricos, eran independientes. Y eso, en el mundo medieval, era más peligroso que cualquier herejía real o inventada. La maquinaria ya estaba en marcha, pero su golpe final aún no había caído. Faltaba una última escena, la ejecución de Jacques de Molay, un acto que sellaría con fuego el destino de la orden y abriría el camino a la leyenda. Los últimos días de Jacques de Molay, en medio del caos político, las hogueras y las retractaciones, una figura permanecía como símbolo de dignidad y resistencia. Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple. Capturado durante la redada del 13 de octubre de 1307, fue encerrado y sometido a los mismos tormentos que sus hermanos. En un primer momento, bajo la brutalidad de la tortura, también confesó, como tantos otros, crímenes de los que probablemente no era culpable. Pero con el paso del tiempo, cuando la amenaza inmediata del tormento se desvaneció,
Su conciencia habló más fuerte que el miedo. En 1314, después de casi 7 años de prisión, Clemente V y Felipe IV decidieron cerrar definitivamente el capítulo templario. Se convocó un acto público en París para escuchar la sentencia contra de Molay y otros altos dignatarios de la orden. La intención era simple: confirmar sus confesiones y sellar el veredicto con una condena honorable, quizás cadena perpetua o reclusión. Pero el plan dio un giro inesperado. De pie ante la multitud, en presencia de los cardenales y del pueblo reunido, Jacques de Molay se negó a repetir su confesión. En cambio, alzó la voz con firmeza y declaró que era inocente, que había sido obligado a mentir bajo tortura, que la Orden del Temple no era culpable de herejía y que moriría con la verdad en los labios. Fue un acto de coraje, o quizá un último gesto de desafío ante un mundo que ya lo había condenado. Su compañero, Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, también se retractó. Ambos sabían lo que eso significaba: ser quemados vivos como relapsos, sin más juicio, sin más demoras. Esa misma tarde, las hogueras fueron encendidas sobre una pequeña isla del Sena, entre el Louvre y la Catedral de Notre Dame. Testigos presenciales relataron que de Molay no gritó, que soportó las llamas con una serenidad sobrecogedora y que, antes de morir, pronunció palabras que helaron la sangre de quienes lo escuchaban. Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. Pronto vendrán el desastre y la venganza. Clemente, tú que has dictado nuestra muerte, y tú, Felipe, que nos has condenado, os convoco al tribunal de Dios. Antes de que pase un año, ambos estaréis ante Él para responder de vuestras acciones. La profecía, o la maldición, no tardó en resonar. En menos de un mes, Clemente V enfermó repentinamente y murió. Poco después, en noviembre de ese mismo año, Felipe IV sufrió un accidente de caza y falleció tras días de agonía. Para muchos, fue una coincidencia sin más. Para otros, una señal divina. La verdad histórica tal vez nunca pueda probarlo. Pero lo cierto es que el eco de aquellas últimas palabras de Jacques de Molay ha cruzado los siglos, envuelto en misterio, como si su espíritu hubiese quedado anclado al lugar donde fue consumido por las llamas. Con su muerte, la orden desapareció oficialmente, pero su historia apenas comenzaba a transformarse en leyenda. Lo que no pudieron destruir ni el fuego ni las bulas papales fue el mito templario. Un mito que, siglos después, seguiría despertando teorías, búsquedas y conspiraciones. Teorías y legado. La desaparición oficial de los templarios en 1314 no significó el fin de su influencia. Al contrario, fue el punto de partida de un legado que ha sobrevivido durante siglos, alimentado por el misterio, la imaginación popular y la fascinación por lo prohibido. Aunque sus castillos fueron tomados, sus cofres vaciados y sus líderes ejecutados, el símbolo del Temple se transformó en algo aún más poderoso. Un enigma que la historia nunca ha logrado descifrar del todo. Uno de los rumores más persistentes es que la orden ocultaba secretos sagrados. Algunos autores medievales ya hablaban de reliquias en su poder, fragmentos de la Vera Cruz, objetos de santos, incluso la lanza de Longinos. Pero fue en épocas posteriores cuando surgió la idea más provocadora, que los templarios protegían el Santo Grial, no el cáliz físico, necesariamente, sino un conocimiento antiguo, quizás herético, que amenazaba los dogmas de la Iglesia. Según esta línea de pensamiento, su condena no fue un simple acto de codicia, sino una forma de silenciar algo que podía alterar el orden espiritual de Europa. A ello se suman teorías sobre tesoros desaparecidos. En la noche de la redada de 1307, varias encomiendas templarias no fueron encontradas completas. Algunos cronistas sugieren que cofres llenos de oro y documentos fueron evacuados en secreto desde París, quizás hacia la costa atlántica. La flota templaria de La Rochelle desapareció sin dejar rastro. ¿Huyeron a Escocia, como muchos afirman, refugiándose entre clanes aliados? ¿O se integraron en movimientos clandestinos para preservar sus ideales en la sombra?
Es en este contexto donde surge la teoría de la conexión entre los templarios y la masonería. Aunque los registros históricos no establecen una continuidad directa entre ambas organizaciones, ciertos símbolos, rituales y principios compartidos han alimentado la idea de una transmisión secreta de conocimiento. Algunos autores ilustrados del siglo XVIII ya veían en la masonería una heredera simbólica del Temple, una orden fraternal que también operaba en silencio, con grados de iniciación y un ideal de libertad frente a los poderes establecidos. Más allá de las teorías, el eco templario ha calado profundamente en la cultura moderna. Desde novelas como El Código da Vinci, que los presenta como guardianes de verdades suprimidas por la Iglesia, hasta videojuegos como Assassin's Creed, donde se los retrata como una organización de poderosos conspiradores, los templarios se han convertido en una figura constante del imaginario popular. La dualidad entre su imagen sagrada y su supuesta corrupción es el terreno fértil en que florecen las narrativas contemporáneas. Ya no se los ve solo como víctimas o verdugos, sino como piezas de una historia inacabada. Y sin embargo, lo que permanece inalterable, más allá de las leyendas y las adaptaciones modernas, es la poderosa huella que dejaron en la memoria colectiva. Fueron más que una orden militar. Fueron una paradoja viviente. Monjes con espadas, banqueros con votos de pobreza, santos y pecadores en un mismo hábito blanco marcado por la cruz roja. Su final violento no los sepultó, sino que los convirtió en símbolo de aquello que se niega a desaparecer del todo. En su desaparición, los templarios se hicieron eternos.